Hola, esta es La Oruga, un podcast para pensar el presente desde nuestras memorias. Unido jamás será vencido. De pie cantar que vamos a triunfar. Avanzan ya. Creo que toda esa mirada romántica de la política de la izquierda la aprendí de mi papá. ¿Te imaginas? Habiendo sido policía y todo, creía en esas cosas. Acabamos de escuchar la voz de Laura, acompañada por un famoso himno de la izquierda latinoamericana, El Pueblo Unido. En este episodio de La Oruga, queremos compartir con ustedes algunas de las experiencias y decisiones que Laura fue tomando en su vida y que la llevaron de una infancia amable a un campamento de Sendero Luminoso, luego a la cárcel y luego... Pero mejor escuchemos todo desde el inicio. Aquí hay una balacera. Son las 12 del día, 42 minutos. Hay terroristas que están tirando balas desde diferentes lugares. Era 1990 y el país vivía momentos de gran tensión. La violencia desatada por los grupos subversivos, las violaciones de derechos humanos cometidas por los agentes estatales, junto con la crisis económica, había generado un país casi fuera de control. Laura, como muchos otros jóvenes de la época, experimentaba esta situación con mucha intensidad y preocupación, pero también lograba mantener una vida cotidiana casi normal, como cualquier universitaria inclinada por las cosas culturales. Bueno, ya después ingresé a la universidad y ahí pues todo era política, de la izquierda sobre todo, ¿no? Y a mí no me interesaba nada de lo de los partidos o los movimientos de estudiantes, pero lo otro sí, la parte de como más del arte, las canciones, los murales, la poesía, esa parte como más romántica, ¿no? Y ahí lo conocí a Martín. Al principio éramos bien amigos, él era bien amable, bien alegre, y como a mí no me gustaban las fiestas, como a mis amigas, salíamos los dos nomás. Y ya en esas nos volvimos enamorados. Martín sí estaba en los partidos de izquierda desde el colegio. Y ya en algún momento se pasó a Sendero Luminoso. Y ya después ya pasó a la clandestinidad, ¿no? Dejé de verlo por varios meses. Y sí, pues lo extrañaba, ¿no? Un montón. Y un día, así, llega este chico y todo apurado me dice, Martín me ha dicho que te busque, que esté herido. Y yo fui corriendo, ¿no? Y Martín tenía una herida de bala en su pierna. Y ellos, los del partido, los de Sendero, le habían ordenado a Martín para que mate a un policía. Y Martín fue. Pero ya llegado el momento, él se bloqueó y ya no pudo disparar. Y él fue el que terminó herido, ¿no? Martín era un joven militante de Sendero Luminoso y estaba herido, producto de una acción armada. Laura, su enamorada, lo cuidó, lo mantuvo atendido y seguro, y empezó a ayudarlo en pequeñas tareas y encargos que le hacían desde el partido, que era como llamaban sus integrantes a Sendero Luminoso. Mucha gente en el país durante esos años se encontraba en la misma situación. No eran cuadros militantes de Sendero, pero podían hacerle favores, recados domésticos o tareas logísticas. Eran parte de redes de apoyo con mayor o menor grado de compromiso. Ya cuando se fue mejorando de su herida, ellos, los de Sendero, le fueron haciendo más encargos. Y yo le ayudaba con esos encargos. Eran cosas así como domésticas, ¿no? Comprar medias, guardar papeles. Sí, pues, ¿no? Después de todo, de la herida, de lo del policía, yo le ayudaba, sí. Y un día lo acompañé. Tenía que entregar una tinta, creo que era una tinta de impresora. Y llegamos
Y ahí aparecieron un montón de hombres armados que parecían del ejército, pero que eran de Sendero. Y ahí nos dijeron que fuéramos con ellos. Caminamos varias horas ahí dentro del monte, adentro de la selva, y ahí llegamos a un campamento. Y ya de ahí ya no nos dejaron salir. El campamento de Sendero Luminoso estaba aislado, metido muy adentro en la selva central. Estaba dirigido rígidamente por una jefa política y un jefe militar. En este campamento retenían a decenas de personas, muchas en contra de su voluntad. Eran los inicios de los años 90 y el grupo se desplazaba constantemente para huir de la persecución del ejército. Laura pasó 1 año y medio allí, conociendo las reglas y los rituales senderistas, siendo parte de ellos. Fue todo un proceso, sobre todo de decepción. Para mí Martín también. Porque todo lo que ya había escuchado así desde niña, de mi papá, yo pensaba así, que las personas que iban a hacer la revolución eran las personas más honestas, las más justas. Pero lo que yo vi ahí fue sobre todo bastantes intereses personales y bastantes abusos también. Había castigos, había miseria, había injusticias. La dirigencia tenía todos sus privilegios. Tenían la mejor comida, les hacían su omelette con aceitunas, con mantequilla, así en medio de la nada. ¿Te imaginas? Todo eso para ellos. Y para el resto, mingao de arroz, que es como una mazamorra, ¿no? De arroz. Al inicio, cuando todo era más tranquilo, los chicos les hacían sus camas, todo para ellos, para la dirigencia. Y los demás afuera, dormíamos en el piso, en el barro. Ahí me pusieron como parte del grupo de apoyo a la dirección. Y lo que tenía que hacer era básicamente servirle a la dirigencia, a los mandos, hacerles todas las tareas domésticas, cocinarles, servirles la comida, lavarles su ropa. Los que nos escuchan quizás recuerden, o si son muy jóvenes les habrán contado, que una de las frases más usadas por Sendero Luminoso era servir al pueblo de todo corazón. Nada más alejado de este lema que la realidad que se vivía en el campamento. El que era el mando, el varón, desde el principio se me insinuó. Me decía que por qué tenía que estar con mi pareja, cosas así. Y empezó a pedirme que le lleve manzanilla en la noche. Y a la tercera noche me pidió que le frotara la espalda. Y yo me negué. Y de ahí de frente ya me dijo, tú no puedes estar con él. La mando mujer, la que mandaba más que el otro, se enteró por una amiga mía. Y ya ella le prohibió que ninguna mujer le llevara manzanilla. Que si quería manzanilla, que le lleve un hombre. Y ahí me libré. Pero después de eso, todo el tiempo me hostigaba a él. Cuando llegué había más o menos como 80 personas ahí en el campamento. A los más jóvenes, que eran casi niños, con Martín les enseñamos a leer, a escondidas de la diligencia. Usábamos así las etiquetas de las latas de leche o las bolsas de arroz. Después de tiempo, de años, ya fuera del campamento, me contaron que Sendero mató a varios de esos chicos cuando se mostraron a favor del acuerdo de paz y quisieron desertar. Esa era la vida en el campamento. A Laura le contaron que esos niños que cuidó los habrían matado por querer aferrarse a un acuerdo que les podría haber permitido sobrevivir. Otro ejemplo de esta disciplina feroz la sufrió Martín, la pareja de Laura, que fue maltratado y tratado como cobarde, como castigo por no haber podido disparar y matar al policía cuando lo capturaron. Parece que solo quedaba someterse. No era posible escaparse, ¿no? Desertar. Entonces, ¿ya qué más te queda, no? Te adaptas.
te adaptas así a la decepción, te acostumbras a las dificultades y tratas de encontrar momentos, ¿no? De bienestar. Hay una cosa que sí me gustaba, que hasta ahora me gusta acordarme. Un día fui a lavar la ropa al río y de casualidad así un día dejé ropa en un pocito y de pronto me vi rodeada de mariposas y ya después siempre lo hacía, ¿no? Agarraba las ropas con más colores, las ponía alrededor de mí y lavaba rodeada así de tantas mariposas. Y cosas así me hacían sentir bien, sí. Y así, a pesar de todo, también con Martín éramos una pareja. Nos imaginábamos nuestro futuro, bonito, con una casa, una familia. Difícil, ¿no? Imaginarse que se puede pensar en esas cosas así, en esas condiciones. Pero no sé, era lo que hacíamos siempre. Y a los meses quedó embarazada. La que era Amando me dijo que era mi decisión, que yo tenía que pensar bien. Ella sí tenía a su hijito ahí en el campamento. Había llegado bien bebito, como de 3 meses, y ya para entonces tenía como 2 años más o menos. Me dijo que ella sí, que ella podía quedarse con su hijo porque ella era de la dirección, ¿no? Pero que yo, si yo decidía tener a mi bebé, lo tenía que entregar a la masa y yo seguir ahí en el campamento. Sendero usaba esta palabra, masa, para referirse a la gente común y corriente, la que no era militante de su movimiento, la población. La masa, decían, con un aire de superioridad, señalando con este rótulo a personas que imaginaban sin individualidad, sin voz, alienados, manipulables. Y tomé mi decisión. Yo iba a tener a mi hijo, sí quería tenerlo, pero nunca lo dejaría en manos de nadie extraño. Y ya con Martín, ya desde ese día empezamos a imaginar formas de irnos, ¿no? Y a mis 4 meses de embarazo tuvimos la caminata más larga. Caminamos de día, de noche, más de 3 meses estuvimos ahí caminando. Y todo el día sonaban los helicópteros. Ya para ese momento, en 1992, Abimael Guzmán había sido detenido en Lima, y Laura y sus compañeros en el campamento escuchaban esa noticia como un rumor, sin llegar a creer que fuera verdad. Y me acuerdo clarito, el día exacto me acuerdo, cuando sentí por primera vez cómo se movía mi bebé en mi panza. Sonaban las bombas bien fuerte y yo me abracé a un árbol bien ancho. Y ahí sentí sus pataditas, ¿no? Con esa presión. Laura y Martín seguían pensando en modos de escapar, pero se les hacía imposible huir entre las persecuciones militares, las bombas, los helicópteros y la vigilancia de una dirigencia atenta ante cualquier intento de deserción. A los 7 meses de embarazo, mi amiga del campamento le dijo al Amando que podía tener complicaciones serias en mi parto, ¿no? Y ya en ese momento ella me dijo que me podía ir, pero también me dijo que apenas dé a luz, que entregue a mi hijito a la masa, y después que tenía que regresar. Y bueno, yo sabía que no iba a volver, ¿no? Y ella, no sé, tal vez también sabía que ya no iba a volver. Y a Martín ya no lo dejaron irse. El varón, el que era el mando, dijo que tenía que quedarse y así un día nos despedimos. Me fui y Martín se quedó. Esta es La Oruga, un podcast para pensar el presente desde nuestras memorias. Hemos podido conocer cómo Laura pasó de una vida universitaria a vivir en el campamento senderista. Tenía allí 1 año y medio sin reales esperanzas de poder tener otro destino, hasta que quedó embarazada y la mujer que tenía el cargo de jefa política le dio el permiso de salir para dar a luz.
aunque con la condición de regresar y entregar a su bebé a simpatizantes de Sendero Luminoso. Laura entonces tuvo que despedirse de Martín, su pareja y padre de su bebé. Ahí llegué a la ciudad. Y ahí ya estaban mis papás, mi mamá, mi papá, que me acogieron y me cuidaron ahí en mi embarazo, ¿no? Di a luz y a mi hijo le puse igual que a su papá, Martín. Y mi papá hacía 1000 gestiones para eliminar mis requisitorias en la policía, pero se enfermó, le dio cáncer y ya cayó en cama. Y bueno, yo hasta ese rato, yo le tenía más miedo a ellos, a los de Sendero, ¿no? Más que a la misma policía. Mi miedo era que me regresen a la selva, que me hagan entregar a mi hijo a la masa y me regresen ahí a la selva. Y en realidad, o sea, yo realmente hasta ese momento no había pensado ni siquiera en por qué me tendrían que detener. Mi papá por la requisitoria no quería que salga de la casa y nunca salía. Pero quise ir a verlo al hospital y ahí es cuando me detienen. Y ahí mi hijo tenía 1 año y 2 meses y ahí se quedó con mi mamá, ¿no? Y después de 1 mes me dejaron verlo, le di de lactar ahí en la celda y de ahí ya se secó mi leche. Y a mi papá ya no lo vi. Ya él murió al poco tiempo ahí en el hospital. Laura enfrentó un juicio sumario con un tribunal militar sin rostro. Fue condenada a cadena perpetua que debía cumplir en una cárcel con régimen de alta seguridad. Durante los primeros años, tuvo permitido ver a su hijo cada 3 meses, solo por unas pocas horas cada vez. Luego de innumerables trámites, logró tener un nuevo juicio, esta vez un juicio civil. Laura estuvo 12 años en la cárcel. Durante este tiempo, tuvo ante sí una oportunidad. Si se presentaba como inocente, podía pedir que su caso fuese revisado. Su abogado le propuso presentar su caso ante la comisión que revisaba los indultos, alegando que había sido secuestrada. Pero Laura no estuvo de acuerdo. Yo nunca dije que fui secuestrada. Y es que para mí es bien complicado. Por más que no hubiéramos planeado con Martín quedarnos en ese campamento, finalmente yo estaba con él, ¿no? Y yo lo estaba apoyando. Porque no es que no sabían que andaba él y que me llevó con engaños, ¿no? Yo fui con él, yo no fui a la fuerza. Entonces, no podría llamarlo secuestro, ¿no? Laura podría haber pasado un tiempo corto en la cárcel. Podría haber vivido esos años con su hijo, estar ahí para él. Podría haberle evitado a su madre, recién viuda, tener que lidiar con su carcelería. Pero decidió no presentarse como inocente. Es cierto que a nadie se le puede retener contra su voluntad, ¿no? O sea, sí era injusto. También era injusto tener una cadena perpetua y haber tenido ese juicio así, pero yo siento que lo que a mí me pasó no podría llamarlo secuestro. Aceptar mi responsabilidad, cumplir mi condena por eso, para mí fue romper definitivamente también con Sendero, ¿no? Yo no quiero saber nada con la organización. Para mí es como empezar de nuevo, con limpieza, desde cero. Si no acepto lo que me corresponde, sería como que algo me mantuviera ahí ligada, ¿no? Y yo ahora, de esa parte, me siento libre. Hoy Laura ya es libre. Camina entre nosotros por la ciudad, pero aún siente que debe cuidarse, todos los días, en su contacto con cada persona, por temor a mostrar su pasado. Te va a perseguir siempre. Y a veces es hasta inhumano, ¿no? Yo he estado acusada por terrorismo y cualquiera que haya terrorismo no se pone a pensar en lo que tú hacías. Lo primero que se les ocurre es que tú pusiste una bomba o que has matado a alguien. En el presente, Laura prefiere no compartir con nadie sus opiniones ni sus sentimientos. Sus años en el campamento y en la cárcel los guarda en secreto. Teme perder su trabajo o sus amistades,
Teme incluso que la acusen de algo y la regresen a la cárcel. Yo ya estoy libre, ya cumplí mi sentencia, ya he estado 12 años en la cárcel, pero no puedo hacer mi vida normal, ¿no? Y yo quisiera hablar de lo que pienso, de lo que siento, pero es difícil, ¿no? Encontrar así alguien que quiera escucharme o con quien me sienta tranquila de poder conversar, ¿no? ¿Y qué es lo que quiere decir Laura? ¿Qué quisiera compartir sobre sus experiencias? ¿Qué quisiera contarle a los jóvenes? Yo parto siempre de una convicción por la vida, de una vocación por vivir yo y de dejar que la gente viva, que viva plenamente, ¿no? Y partiendo de ahí, de ese respeto por la vida, no debemos dejar que nada que atente contra la vida te pueda atrapar, ¿no? Que te pueda manipular. Y a mi hijo y a cualquier joven le diría eso, que tiene que respetar la vida. Por supuesto, sin dejar de ser sensible ante las injusticias, ¿no? Pero que eso no te lleve a tomar un arma y apuntarle a nadie. Últimamente escucho una canción que se llama Cierra los ojos y una parte de la letra dice: no dejes que las heridas se endurezcan en el corazón. Recuerda, si llueve dentro de ti, que caminar cura las heridas, que vivir no es estar vivos, vivir es la actitud de llenar la vida. La vida es eso que pasa cuando tú ríes. Bonita es, ¿no? Esa canción me hace pensar en Martín y en mi hijo. A Martín, desde ese día que nos despedimos en el campamento, no lo volví a ver, ¿no? Y tampoco hablo de eso con nadie. No puedo hablar de eso. Ni mi hijo tampoco, creo, ¿no? Y yo desde siempre lo esperé. Desde ese día que yo me fui, yo siempre pensé que nos íbamos a encontrar. Cuando nació mi Martincito, empecé a escribirle así una carta larga, ¿no? Con la esperanza de que pudiera aparecer en cualquier momento y que podría leer cómo Martincito ha ido creciendo, cómo se ha desarrollado, para que no se pierda de nada, ¿no? Y ahí todavía la tengo la carta. Bueno, la tiene Martincito, ¿no? Y así me paraba varias veces en el día a mirar por la ventana para ver si aparecía o esperaba que me llame por teléfono, pero nunca pasó, ¿no? Y ya no sé en qué momento, pero ahora sí ya predomina en mí la idea de que sí está muerto. Y de cualquier forma que lo hayan matado, me imagino que tiraron su cuerpo al río, como hacían con tanta gente en esa época, ¿no? Entonces me imagino que ese río llega al mar, y ver el mar me da esa sensación, ¿no? Como, no sé, he visto el mar muy poquitas veces, pero sí, cada vez que lo veo, pienso en él, pienso en Martín. Gracias por compartir con nosotros este episodio de La Oruga, un podcast para pensar el presente desde nuestras memorias. Hemos escuchado las decisiones de Laura. Para contar esta historia, el testimonio real fue interpretado por Tamia Portugal, respetando el deseo de la protagonista de permanecer en el anonimato. Laura es un nombre ficticio. Las entrevistas con la protagonista estuvieron a cargo de Tamia Portugal, y el guión es resultado del trabajo del equipo de investigación formado por Francesca Uccelli, Rosa Vera y José Carlos Agüero. La producción es un trabajo de La Plebe, con edición de audio de Katia Villavicencio y coordinación de Teresa Cabrera. Para nuestra cortina hemos usado The Time to Run, un tema de Dexter Britain, liberado bajo una licencia Creative Commons. En este episodio hemos usado fragmentos de Winter Sunshine de Evgeny Grinko y de Leibal Polbert de Matías Blatt-Morleo.
un contenido de Music Files, también liberado bajo una licencia Creative Commons. La Oruga es parte del proyecto El Presente de la Memoria del Instituto de Estudios Peruanos. Puedes escuchar los otros episodios de nuestra primera temporada desde nuestra web laoruga.pe, donde encontrarás más información acerca de las historias y también ideas de cómo usar este material en tu escuela, universidad o grupo de estudios. Te invitamos a compartir este contenido si te ha parecido interesante. Síguenos en Spotify y búscanos en redes sociales como La Oruga. Hasta pronto.